dar la charla sobre la elección de la clínica de fertilidad. Soy la directora editorial de la revista online reproduccionasistida.org. Nosotros somos una revista online. Ya llevamos 7 años, que de hecho este fin de semana ha sido nuestro cumpleaños, y nuestra intención fue, nacimos un poco porque nos dimos cuenta que había un poco un vacío, no había información sobre las técnicas como tal. Entonces, consideramos que era importante que hubiesen especialistas formados que explicasen las técnicas de reproducción asistida y que la gente, cuando ya esté tranquila en su casa, porque eso hace mucho, en el momento que te lo está explicando el médico, estás nervioso, te está contando pues cómo va todo y tú lo entiendes en ese momento, pero luego al llegar a casa te surgen las dudas. Por eso es importante que pues poder leerlo en algún sitio y que haya información de calidad para la que podáis recurrir. Nosotros somos simplemente una revista donde ofrecemos información a la gente que tiene problemas reproductivos de cualquier tipo. También tenemos una sección de foro donde se contestan muchas dudas, cosas que no quedan claras en el centro, o por ejemplo si ya hay gente que ya tiene los resultados de un estudio médico y por lo que sea todavía no ha ido al médico, todavía no tiene cita con él, pues puede dar sus resultados y nosotros le leemos un poquito a ver cómo están. A eso es a lo que nos dedicamos básicamente. Y también desde hace 2 años organizamos esta feria porque nos damos cuenta, vino un poco a raíz de los usuarios de la revista que nos pidieron eso, que si les ayudábamos a organizar un encuentro. Es muy importante en la reproducción asistida que nunca os sintáis solos, que no sintáis que estéis acompañados. Hay más gente que está pasando por esto y que os entiende. No estáis solos y hay muchísima gente que os entiende. En el caso de las parejas heterosexuales se recomienda estar 1 año intentándolo y si no se ha conseguido el éxito ya acudir a una clínica de reproducción asistida y si las mujeres son mayores de 37 años, este tiempo se reduce a unos 7 meses más o menos. Podéis ver en la gráfica, está situado aquí la tasa de concepción de la especie humana, ¿vale? En 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, se va viendo la tasa de éxito. Por eso se recomienda esperar 1 año, porque si en los 12 meses el 90% de las parejas lo consiguen, si ese 10% que no lo consigue es que tiene un problema reproductivo y se recomienda acudir a la clínica. En el caso, aquí está de mujeres mayores de 30 años, pero en el caso de las mujeres que son mayores de 37 años, desde los 6, 7 meses ya no se ve una diferencia. Con 7, 8, 9, 10 meses, 11, las posibilidades de conseguir el embarazo siguen siendo las mismas. Por eso se recomienda acudir antes al centro de reproducción asistida. Los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el centro es, primero, que el centro sea reconocido oficialmente, es muy importante. Después, cuál es el trato que se tiene un poco con todo el personal, la relación con el médico y todo el personal de la clínica. Los tratamientos que ofrecen, porque no todas las clínicas ofrecen todos los tratamientos y cada problema de infertilidad es muy específico. Es importante que los problemas de fertilidad se resuelvan de forma específica y lo más personalizados posibles los tratamientos. Las instalaciones del centro, también os diré en qué os tenéis que fijar en cuanto a las instalaciones. Las tasas de éxito, después hablaremos un poco también de las estadísticas para que podáis entender cómo funcionan las estadísticas en fertilidad. La localización geográfica es importante también si tenemos que compaginarlo con el trabajo. El precio, por desgracia, también es importante que se tenga en cuenta porque los tratamientos tienen un coste elevado y no siempre se puede hacer frente a ellos. Y también es importante que hay gente que le da mucha importancia a las terapias complementarias que pueden ayudar a las parejas a conseguir esto, a conseguir un bebé, que es lo que se trata. Que el centro sea reconocido oficialmente está especificado en la Ley 24/2006 sobre técnicas de reproducción asistida y básicamente lo que ponen son una serie de calificaciones y autorizaciones necesarias para ser un centro sanitario. Tienen que tener la consideración de centro y servicio sanitario y se rigen por esta ley. Los centros, además, están obligados a tener auditorías externas periódicas en los que se comprueban que se siguen los requerimientos necesarios en la ley, tanto requisitos técnicos como legales. Por último, también es importante que haya una información de los datos, que los datos de los centros no son privados para ellos. Esto se tiene que transmitir a las comunidades autónomas, al centro que sea correspondiente. Se tiene que pedir la información. También es importante el certificado de calidad ISO 9001-2000, que esto se realiza mediante las auditorías externas. En cuanto al personal del centro, es importante tener un buen feeling.
Y ya no solo con el médico, sino con los administrativos, el personal de enfermería y laboratorio. Todo el conjunto tenemos que tener un buen feeling con ellos y sentirnos cómodos. Es importante también que en los centros, sobre todo que son muy grandes, ya lo intentan evitar esto, que siempre te atienda el mismo médico, porque es el que te conoce, el que puede hacer mejor un seguimiento de tu caso, y es importante que esto lo tengan en cuenta, que siempre sea el mismo médico o que normalmente sea el mismo médico el que atienda. Es importante que se tenga eso, un trato con el mismo equipo y que se tenga buena relación con el médico. Lo importante con el médico es que, aparte de que él te escuche y sientas que le importas, que lo explique claramente los tratamientos, porque son términos muy médicos y si no se entiende la información a veces es complicado. Tiene que haber una relación bastante fluida. También es importante el tema de la medicación, que os enseñen a poneros la medicación y que haya un servicio de atención telefónica, porque a veces, aunque te lo expliquen muy claro, después cuando tú vas a casa puedes tener problemas de o se te ha olvidado una dosis o te has medicado y no ha salido bien del boli. Entonces es importante que tengan un servicio de atención para que vosotros podáis estar tranquilos y podáis consultarles a ellos directamente qué es lo que os ha pasado y tener pues eso, una seguridad de que os están tratando bien y estáis informados por profesionales en todo momento, que nos dejen un poco desamparados en ciertos momentos del tratamiento. Por eso la atención telefónica es muy importante. Los tratamientos disponibles también es importante porque no todas las clínicas tienen todas las opciones que hay. Esto es un poco, en reproducción asistida es al contrario a lo normal, como el anuncio que dice 50-5, ¿cuál prefieres? 50, no, en este caso cuanto menos se haga mejor, lo ideal sería que nadie necesitase las técnicas de reproducción asistida. Entonces, siempre se debe buscar un proceso lo más natural posible. Ahora os hablaré un poco de las técnicas principales, que son los 3 tipos de técnicas principales que hay, algunas modificaciones que se han hecho de estas técnicas específicas de infertilidad masculina, que no todos los centros tienen, y esto es importante que lo conozcáis si es vuestro caso. Técnicas de preservación, también hablaremos, donación y biopsia testicular, que está aquí debajo, que no siempre todos los centros pueden realizarla y es importante, si tenéis ese problema específico, conocer si vuestro centro dispone de ese tratamiento o no. La inseminación artificial es la técnica más sencilla de reproducción asistida y simplemente consiste en seleccionar los mejores espermatozoides y depositarlos en el tracto uterino de la mujer. La fecundación in vitro es una técnica que consiste en la extracción de óvulos por parte de la mujer. Se hace una hiperestimulación ovárica, se extraen los óvulos y después estos óvulos se fecundan en el laboratorio. Posteriormente ya se transfieren lo que son los embriones. En el caso de la ICSI es una fecundación in vitro, pero con la diferencia en que es el especialista el que selecciona los óvulos, los espermatozoides, los inmoviliza y los introduce en el interior del óvulo. Aquí vamos a hablar un poco de la diferencia de algunos centros que tienen FIB-ICSI o mixta, porque hay una diferencia en las técnicas y también puede haber una diferencia en el precio. En el caso del último estudio que publicó la SEF, hablaba de que un 89,8%, casi el 90% de las técnicas ya solo emplean ICSI, frente a un 10% que emplean lo que es la FIB convencional. La diferencia es eso, que en la fecundación in vitro simplemente se ponen en contacto espermatozoides y óvulo y en la ICSI se introduce el espermatozoide dentro del óvulo. Las diferencias entre una y otra son más o menos tienen las mismas tasas. Como veis, el número de pacientes sí que es muy distinto del último estudio que se ha hecho, se utiliza menos la FIB, pero la tasa de fecundación es más o menos la misma, 76 frente a 78, y la tasa de gestación también es parecida, un 39,5 frente al 37,8. Hay estudios que revelan que que funciona mejor el FIB convencional en mujeres mayores de 35 años precisamente porque no se les introduce una microaguja al óvulo y es un tratamiento, lo que estaba comentando antes, lo más natural posible. Siempre lo más natural posible es lo ideal, es lo que tenemos que intentar conseguir. Estas son las técnicas principales, después hay técnicas modificadas, como son el método ROPA, que es la opción que tienen las parejas lesbianas, que las siglas ROPAs vienen de recepción de óvulos de la pareja, donde una mujer es la que aporta los óvulos, estos óvulos se fecundan y posteriormente los embriones se transfieren a la otra mujer. También está el embrioscope, que no es una técnica como tal, es un incubador de última generación, es material de laboratorio
y lo que permite el Embryoscope es que unas condiciones de cultivo más estable. ¿Por qué? Porque en el Embryoscope se colocan los embriones y constantemente se obtienen imágenes de ellos mientras se van desarrollando, de forma que el especialista no tiene que, de forma habitual, lo que hace el especialista es sacarlos del incubador, los observa en el microscopio y ve cómo están durante ese momento. Después los vuelve a meter en el microscopio para que tengan las condiciones óptimas, tanto de temperatura como de presión y de cantidad de CO2, todo. Entonces, con el Embryoscope se permite seleccionar el mejor embrión con unas condiciones de cultivo muy estables. Y además tienes la ventaja esa, que lo ves durante todo el proceso, no solo en el momento que el especialista lo observa. Los tratamientos, estábamos hablando de los tratamientos, y hay algunos que son específicos de infertilidad masculina. Son técnicas que ya se añaden a lo que son los tratamientos principales, que son inseminación, fecundación y ICSI. Está el caso de los MACS, que son las Magnetic Activate Cell Sorting, que lo que hace es diferenciar a los cuando hay una alta fragmentación de los espermatozoides, tienen mala calidad estos espermatozoides, estos espermatozoides están degradados, tienen la cabeza, no la tienen intacta, tienen como agujeros, tienen problemas en la cabeza, y lo que se hace es añadir unas moléculas de anexina 5 que tienen esta bolita que tiene atracción magnética. Entonces lo que hacen es ponerlos en contacto con una solución de microbits, de estas bolitas, y se pasan por una columna. Aquellos espermatozoides que están alterados, ¿qué pasa? Que se quedan adheridos a la columna, y solo los espermatozoides que no tienen fragmentación de ADN y que están bien de calidad son los que se utilizarán posteriormente en un ICSI. Es una técnica que esto también todos los centros no lo tienen, y es interesante, si hay problemas de infertilidad masculina, conocer si vuestra clínica lo tiene o no, os puede ofrecer esta solución. Otra técnica es el IMSI, o Super ICSI. Es un ICSI magnetizado, es más grande. Morfológicamente se seleccionan los espermatozoides. En esta diapositiva os he puesto un ICSI normal, donde se ven los espermatozoides como los ve el especialista. En el caso del IMSI se puede observar mucho mejor. Por ejemplo, estos son vacuolas. ¿Estáis viendo, no? Sí. Estos son vacuolas que no tienen un buen pronóstico, esta cabeza no está demasiado bien, y por ejemplo, este espermatozoide sería el que se seleccionaría, que tiene una cabeza ovalada perfecta, no tiene ninguna inclusión, ninguna vacuola, y sería el seleccionado. La parte negativa de esta técnica, que como se puede ver más, se tarda más. Es más tiempo que el óvulo y los espermatozoides están expuestos a la luz del microscopio. Entonces hay que también un poco tenerlo en cuenta esto, que tiene una parte positiva, pero otra parte negativa. Después está el PICSI o ICSI fisiológico, que lo que realiza es buscar un poco lo natural, qué espermatozoides son capaces de adherirse al ácido hialurónico, que es una molécula que también recubre el ovocito de forma natural. Entonces se ponen en contacto con esta molécula, y los espermatozoides que se adhieren aquí a estas bolitas son los que después se seleccionarán al ICSI, porque son espermatozoides que reconocen la recubierta del óvulo. Entonces se entiende que son espermatozoides que pueden fecundar el óvulo de una manera mejor que otros que a lo mejor tienen algún fallo en este reconocimiento. En cuanto a los tratamientos disponibles, también es importante las técnicas de preservación. Es importante conocer si se va a preservar o si se necesita de vitrificación de óvulos o de embriones, cuánto tiempo está incluido la preservación en la clínica, porque aparte de lo que es la técnica en sí, es necesario un mantenimiento durante la preservación, tanto de semen, de óvulos o de embriones. Algunas clínicas te incluyen 2 años de mantenimiento, otras te incluyen 1 año de mantenimiento, y saber cuánto es la cuota de mantenimiento anual de esos embriones, óvulos o semen. Eso es importante que lo conozcáis también. En los casos de técnicas de donación es importante también saber si la clínica a la que vosotros vais tiene banco de óvulos propio, banco de semen propio, o a quién lo pide, cuántos años llevan de relación con ese banco de óvulos externo o ese banco de semen externo. Es importante que conozcáis un poquito cómo funciona. No es que sea ni mejor ni peor el tener banco propio o que sea externo, pero sí que sepáis exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo van a hacer vuestro tratamiento. Y la biopsia testicular, que se utiliza en casos de azospermia, también es importante que conozcáis si la vais a hacer en el mismo centro, si es necesario, o si os tendréis que desplazar a otro centro para realizarla. En cuanto a las instalaciones, es importante eso, estar cómodo en ellas, pero no hay que fijarse ni el tamaño de la recepción, ni las comodidades, ni la decoración, evidentemente. Lo importante es
saber que tenga una sala de recuperación, el quirófano como es, si tiene laboratorio de andrología y laboratorio de FIP propios o tendréis que desplazaros a otro centro, esto es importante. Y lo que os comentaba de los bancos, si el banco de óvulos o semen es propio o será de otro lugar. También últimamente hay muchos centros que son centros hospitalarios que cuentan con una unidad de reproducción asistida. Esto no es mejor ni peor, simplemente es diferente. Sabéis que si es un centro hospitalario, pues si surge algún problema, estáis en el mismo centro, que puede surgir algún problema, estaríais en el mismo centro atendidos, y también por el caso del parto, porque así al ir al mismo sitio también podéis tener la misma relación, una relación más profunda con lo que es vuestro ginecólogo. En cuanto a las tasas de éxito, es un poco explicaros que no es tan importante porque es muy difícil entender las tasas de éxito. Es muy difícil cuando se habla de éxito, ¿qué es el éxito? Porque puede ser la tasa de fecundación, la tasa de transferencia, la tasa de implantación de los embriones, la tasa de gestación, la tasa de parto o, lo que realmente es importante, la tasa de recién nacido vivo. Esto es lo que realmente nos importa. Y además, la mayoría de centros normalmente suele hablar, cuando habla de éxito, de tasas de gestación. Pero estas tasas de gestación se pueden medir por tasa por ciclo, por cada ciclo que se inicia en una paciente, por cada punción o por cada transferencia. Evidentemente, por ciclo será el número menor que por transferencia, porque por desgracia hay ciclos que se cancelan o se hace la punción pero después no se tiene ningún embrión que llega a término para transferencia. Entonces es importante, cuando se comparan las tasas de dos centros, saber que se está hablando exactamente de lo mismo, que es la misma tasa la que estáis comparando. Aquí hablaros un poco de los términos generales que publica el estudio de la SED, es en lo que nos podemos basar. Han sido 121 centros los que han participado y es un poco pues la referencia que tenemos ahora mismo. El estudio es del 2012 y lo que habla es de la tasa de inseminación artificial conyugal, más o menos por cada ciclo es de un 12,4%. En la inseminación artificial de donante, como los donantes tienen una calidad espermática muy superior, 5 veces superior a la de la normalidad, entonces se establece que ya sube hasta el 20%, y la fecundación in vitro es de un 38%, prácticamente un 38%, y con ovodonación se llega al 53,4%. Estos son medias de todos los centros que han participado en el estudio, que son 121 centros de toda España. En cuanto a las tasas de éxito, es importante también, aparte de que ya sepamos que estamos comparando la misma en un centro y en otro, tener en cuenta la muestra poblacional, porque es muy distinto. Con este ejemplo se ve muy fácil, aunque no se entienda de estadística. Si las tasas son las mismas en dos centros, en el centro 1 y en el centro 2, tienen la misma tasa de gestación por transferencia. Estamos comparando exactamente lo mismo. Y se tiene un 39% de embarazos y un 61% no. La diferencia, que aquí son 542 casos, la muestra poblacional es amplia, y aquí, por ejemplo, he puesto un ejemplo de 5 casos. ¿Qué ocurre si hay un positivo más? Con simplemente un positivo, las tasas variarían de la siguiente manera. En el primer centro, la tasa se quedaría prácticamente igual, un 39,11%, y en el segundo centro, que eran los 5 casos, ahora tenemos 3 mujeres que han conseguido el embarazo y 3 que no. Se quedaría la tasa de un 50 a un 50%. Es importante también esto, tener en cuenta que las estadísticas no es lo más importante, porque se tiene que ver exactamente qué es lo que está pasando. Primero, si estamos comparando lo mismo, y segundo, la muestra poblacional. Es que es muy distinto. Como veis aquí, con un positivo solo, un positivo más, cambia completamente del centro 1 al centro 2. Mientras que al centro 1 prácticamente no le afecta, al centro 2 hemos pasado de 2 embarazadas a 3, como habían 5 casos, ahora son 6, nos quedamos exactamente igual, un 50 a un 50. Es importante que tengáis en cuenta lo que estáis viendo. En cuanto a la localización geográfica, es importante que tengamos en cuenta si es una consulta o una clínica, porque muchos centros, aunque tengan laboratorios propios, abren consultas en otras ciudades, y eso se tiene que tener en cuenta a la hora de trasladarse, aunque las pruebas médicas sí que se pueden realizar normalmente en las consultas. Las visitas que tenemos que hacer. En una estimulación ovárica depende de para qué sean. Una inseminación artificial, unas 2 o 3 visitas, porque aunque es cierto que los médicos cuentan con unas tablas de peso y edad, más o menos saben la dosis de medicación que te tendrás que administrar, pero cada persona es un mundo y a cada persona la medicación le afecta de una manera u otra. Entonces ellos tienen que comprobar que los folículos están desarrollados correctamente y cuántos estás desarrollando. Por eso se requieren las 2 o 3 visitas en una inseminación artificial y 4 o más en una fecundación in vitro, para ver que evidentemente la medicación está haciendo efecto, que los folículos se están desarrollando correctamente y el número de folículos que se desarrollan es el debido.
Después se debería acudir también, si es una inseminación artificial, el día de la inseminación artificial. En el caso de una fecundación in vitro se acudiría para la punción folicular, que es la extracción de los óvulos, y ahí también se dejaría la muestra de semen. Y después en la transferencia de embriones, que puede ser en día 3 o en día 5, dependiendo de cómo vaya el desarrollo de estos embriones. Aparte está la prueba beta-HCG, que es la prueba de embarazo, que se realiza a los 14 días más o menos después de la transferencia de embriones, y la ecografía. Todo esto se tiene que tener en cuenta también por los gastos tanto de desplazamiento y si es necesario, porque la clínica está muy lejos, a veces es conveniente pues un hotel para poder compaginarlo también con el tema del trabajo. En cuanto al precio, es importante, es lo que comentaba antes, lo ideal sería que no fuera prioritario a la hora de elegir el centro, pero hay veces que no puede ser. Al coste final del tratamiento siempre se debe sumar la medicación. La medicación no está incluida y puede superar los 1.000 euros. Es un gasto que se debe tener en cuenta. Es importante que tengamos claro qué es lo que nos están haciendo, cómo es nuestro tratamiento y qué incluye cada uno de los servicios que está incluido en este tratamiento. Por ejemplo, ahora estaba hablando de la donación compartida. La donación de óvulos puede ser FIV de donante de óvulos compartida o FIV con ovodonación, simplemente que es una donante por una paciente. Y en el caso de la compartida es una donante da para 2 pacientes. La diferencia ahí donde se ve en el precio es evidente. Bueno, es que he puesto el rango menor y el mayor de cada uno de los centros. Entonces tú ves que uno te está cobrando 3.000 euros y otro 8.000. ¿Por qué? Es importante que tengáis en cuenta si la donante es compartida, porque no es lo mismo que te ofrezcan 3 o 4 óvulos. Óvulos metafase 2 son el estadio de maduración de los óvulos para poder funcionarlos, para que se pueda hacer la fecundación in vitro. No es lo mismo que una clínica te ofrezca 3 o 4 óvulos que con un mínimo de 8. Eso es algo que se tiene que tener en cuenta si se va a ovodonación, es muy importante. También es importante tener en cuenta que algunos centros te pueden financiar sin intereses y eso pues puede ayudaros a la hora de decidiros por un centro o por otro, y que hay packs que en un primer tratamiento tienes un precio, pero tienes descuentos en un segundo o en un tercer tratamiento. Esto tenéis que tenerlo en cuenta. En los casos, como os comentaba antes, tanto de congelación como vitrificación, la cuota, si en el servicio está incluido una primera cuota, si no, si la cuota es anual, es bianual, cuánto cuesta. Todo esto se debe tener en cuenta. También quería hablaros de las terapias complementarias, porque son importantes y las pacientes cada vez les dan mayor importancia. Es si el centro cuenta con terapia psicológica o con tratamientos así más alternativos, como puede ser la acupuntura, el masaje, que se han visto que sí que favorecen a la mujer y la pueden ayudar a la hora sobre todo de la transferencia de embriones, porque están más relajadas, y lo que es la acupuntura, tanto la acupuntura como el masaje, puede beneficiarlas. Y los grupos de apoyo emocional, porque el tema de la reproducción asistida, vosotros lo sabréis mejor que nadie, es duro y es difícil vivirlo, y en muchos centros, aunque ellos no dispongan directamente de grupos de apoyo o de terapia psicológica, os pueden recomendar a profesionales que están especializados en este sector, porque no es lo mismo ser psicólogo que ser psicólogo especializado en fertilidad. Entonces es importante que os puedan recomendar a un especialista en temas de fertilidad, porque os ayudará mejor. Por último, para terminar, contaros un poco las conclusiones, que es importante analizarlo todo, ver todos los aspectos antes de decidir por un centro o por otro. A la hora de comparar las tasas, lo que hablábamos, asegurarnos de que estamos comparando lo mismo, de que estamos hablando de lo mismo, la misma tasa. También tener en cuenta las referencias son importantes, y es importante que alguien te haya hablado bien de un centro, pero algo que es bueno para una persona puede no serlo para otra. El feeling y la complicidad que puedes tener tú con tu médico, a lo mejor otra persona no la tiene. Eso lo tenéis que tener en cuenta, porque a una amiga le haya ido bien en un sitio no significa que a ti te vaya a gustar o que ese sitio sea mejor para ti. Eso depende también un poco de cada persona. Es importante que te sientas en manos de profesionales. También hay una amplia variedad de centros, cada vez hay más. No hay que volverse loco visitando todos los centros, porque al final vamos a estar más confusos. Lo ideal es centrarse en 3 o 4, como mucho realizar 3 o 4 visitas, no más, lo otro información por internet o que os llegue de publicidad o ya como veáis, pero centraros en visitar 3 o 4 centros, porque si no os acabaréis mareados y con una sobredosis, un poco de información. Y que la infertilidad es un camino que es muy complicado, que tiene dificultades, pero tenéis que tener claro cuál es vuestro objetivo, cuál es la meta, que es tener un bebé. Y nada, ya está. Muchísimas gracias.